Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de este congreso al igual que yo. Hoy tengo el agrado de dar apertura a este panel que se denomina Política, Militancia y Feminismo. Pensar en el feminismo implica reflexionar sobre las relaciones estrechas que se mantienen entre el género y la política. En otro momento de la historia, mezclar la política con el feminismo era algo totalmente impensado, pero hoy las mujeres hemos demostrado nuestra capacidad para desempeñarnos en cualquier área que nos propongamos. Con un arduo trabajo fuimos colándonos en espacios fundamentales de la sociedad que ante la mirada patriarcal nos quedaban grandes. Las mujeres en Argentina en la última década hemos tomado un camino de vanguardia en términos de conquistas de derechos, reivindicaciones históricas, participación en lugares de poder, elaboración de propuestas igualitarias en términos de géneros, entre otras. Nuestra ciudad es un gran ejemplo de ello. El gobierno local tiene a la cabeza una mujer, nuestra intendente Alejandra Dupuy, quien día a día nos halaga con su enorme compromiso y capacidad para llevar adelante los destinos de esta ciudad y de sus habitantes. Y no solo eso, sino que su mirada amplia permitió conformar un equipo de trabajo ecuánime, donde los cargos de poder son ocupados por hombres y mujeres por igual. La magnitud que ha tomado la militancia feminista desbordó todo pronóstico. Sin embargo, es necesario continuar avanzando y posicionarnos en esta sociedad patriarcal, pero el trabajo realizado y los logros obtenidos me hacen pensar que el sujeto político más relevante de este momento histórico somos las mujeres, que cuestionamos un orden social patriarcal y discriminador, pero no nos quedamos solo en la crítica, sino que nos comprometemos y damos pelea para cambiarlo y lograr una sociedad más igualitaria. Gracias, chicas. Les doy la palabra para que puedan expresarse. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Carolina Piedrabuena. Antes que nada, vamos a hacer con Vicky, dijimos, nos toca a las 5:30, porque nos tocaba a las 5:30, una idea de conversatorio en donde a través de algunos disparadores, por eso hay 2 libros, podamos ir contándoles de esto de la política, las mujeres en política, del feminismo. Es decir, nos parecía que buscar un formato alternativo. Primero, agradecer profundamente la invitación a Alejandra y a todo el equipo que nos cuidó a cada una de las invitadas. Hay muchas cosas que se hacen detrás de un congreso y que es importante que se sepa, mucha gente que trabaja, las chicas que están allá atrás con la merienda, con el almuerzo, las que estuvieron en las acreditaciones. No es fácil hacer un congreso, así que un aplauso grande para todas ellas. Y la verdad que tampoco es común que tengamos estas experiencias en la provincia de Santa Fe, y lo digo como militante política, que me llena de orgullo que no solo haya una intendenta del partido en el cual milito, que es la Unión Cívica Radical, sino que se tome el tiempo, que piense como políticas de Estado y que piense una actividad como esta, un congreso regional para todas las mujeres. Ojalá que se multipliquen, ojalá que este sea el segundo de muchas, de verdad, Alejandra, y a todo el equipo. Yo soy mamá de Carmela y Francisco, esa es mi presentación. Hace 11 años que soy mamá. Mamá porque elegí ser mamá de unos bellos niños que hoy tienen 11 y 5 años, y también soy militante de un partido político y tuve muchísimas responsabilidades, que es la que en definitiva me hacen hoy estar acá. Pero me parecía muy importante esto de comenzar, y con Vicky decíamos, bueno, ¿cómo comenzar en un congreso que va a hablar de líderes? Y ahí les voy a leer si me permiten, un pedacito de este libro que es Chicas en Tecnología, que dice: la columna vertebral de este libro es la metáfora de la tubería de fugas. Es un término que proviene del inglés, que es una referencia académica y del ecosistema que se utiliza para graficar la deserción de las mujeres en trayectorias relacionadas con la tecnología, con la ciencia, con la ingeniería, con la matemática. El camino de una mujer en tecnología comienza cuando nacemos, desde que nos regalan la cocinita y a los varones unos bloques de construcción. Y desde ese momento las fugas en la tubería van haciendo efecto. Según la metáfora, en cada tramo de la tubería hay distintas dificultades y obstáculos que provocan que no lleguemos al final, que no logremos ser mujeres líderes en tecnología. Yo le agrego
en tecnología, en política, como lo que nosotros hacemos, en cualquier profesión. Nosotros hoy a lo largo de este congreso vimos cómo hay un montón de obstáculos a la hora de llegar a liderar determinados procesos. A las mujeres en política no nos es indiferente esto, no nos es ajeno, y hay muchísimos obstáculos. Vamos a ir con una ida y vuelta con Vicky, así que te dejo para que también hagamos dinámico, y hace calor, y acá hace 5 grados más que lo que están allá, así que disfruten. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por quedarse con este calor a escuchar y a debatir. Nuestra idea es también poder conversar con ustedes. Es un peso grande para esta espalda leer que dice mujeres líderes. Yo no me considero una mujer líder. Yo me considero una mujer que ha tenido algunos privilegios para con 34 años hoy ser diputada nacional. Como dijo Caro, yo también a mí me encanta presentarme diciendo que soy la mamá de Alfonsina, una nena que tiene 10 años, que por cierto anoche me preguntó, mamá, ¿mañana estás? No, no estoy, Alfon. Te dejo en la escuela, por eso llegué más tarde, porque ayer volví de Buenos Aires, teníamos comisiones, teníamos varias gestiones, terminé llegando a las 21 horas a mi casa. No soy mamá soltera, pero sí soy mamá sola. Vivo sola con mi hija, me hago cargo de mi hija, trato de cuando puedo llevarla a la escuela, por eso vine más tarde, porque por lo menos quiero cumplir llevándola todos los días. La dejé en la escuela y pasé por Santa Fe, busqué a Caro, busqué a Colo y nos vinimos para acá. Me preguntó a qué hora volvía. A la noche, cuando terminemos, Alfon. Bueno, mañana a la mañana vamos a poder disfrutar, vamos a poder hacer varios no quiere que digamos consejos, pero de las recomendaciones o de los gestos que nosotros tenemos que tener como mujeres, como madres, como educadoras de nuestros hijos. Mañana, seguramente a la mañana vamos a poder compartir un rato porque después, obviamente, tenemos un montón de actividades. Y como les decía, yo creo que tuve privilegios. Yo fui a los 22 años secretaria de Producción y Turismo de la ciudad de Coronda, muy joven. Imagínense las cosas que se han dicho porque, bueno, ahora ya tengo unos años, tengo arrugas, tengo panza, tengo vida, tengo historias, pero a los 22 años, imagínense lo que era en una localidad de 20.000 habitantes estar como subsecretario de Turismo y luego por algunos errores que cometieron desde la Secretaría de Producción, me tocó también la Secretaría de Producción. Asumí el compromiso y el desafío, como asumo todos los desafíos. Luego, a los 26 años, fui electa diputada provincial, gracias a un grupo político en el cual sigo siendo parte, en el que me siento cómoda, en el que tengo el privilegio de que me escuchan, de que soy parte, pero no todas las mujeres en política tenemos esos privilegios. Y quizás para ustedes es aburrido escuchar a una política hablar, pero soy mujer y también me cuesta donde estoy. Luego, a los 30 años, me tocó ser candidata a vicegobernadora con Antonio Bonfatti, casi, porque no llegamos, pero con mucho esfuerzo, con muchos miedos. Yo sentía que tenía miedo, sentía que como que me faltaba, como que no iba a poder dar lo mejor de mí, y eso lo veníamos charlando con Caro. ¿Por qué siempre las mujeres sentimos culpa, pero además nos da miedo? ¿Por qué si nosotros estamos en un debate, yo tenía un terror de venir, Ale? Porque, ¿qué voy a decir? Y yo digo, yo soy mujer, chicas, yo también me peleo con mi pareja, también tengo que llevar a mi hija a inglés, a básquet, cuando llego miro que tenga la tarea, ya está en la preadolescencia, tiene 10 años, imagínense lo que es. También me dedico a la función pública porque me encanta, porque me considero una militante de toda la vida, desde muy chiquita que voy a un comité. Muchos me decían, y bueno, ¿por qué no contás tu historia? Ya están aburridos de escuchar que a los 8 años fui al comité con mi abuela. Es mi historia, es lo que a mí me marca. Yo desde los 8 años que voy a un comité de la Unión Cívica Radical y me siento orgullosa y sigo peleando por muchas cosas que pasan en mi partido que no estoy de acuerdo. Y esos privilegios que he tenido, imagínense, ya fui secretaria de Producción y Turismo en mi ciudad.
fui diputada provincial, fui candidata a vicegobernadora y ahora soy diputada nacional. Imagínense si no tuve privilegios. ¿Cuántas mujeres están toda su vida militando y nunca llegan? ¿Por qué siempre a las mujeres nos cuesta más? Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer, y Caro se convirtió en un monólogo, iba a hacer un conversatorio y se convirtió en un monólogo, perdón. Pero no lo teníamos planeado, así Claro. que va Fue el saliendo. debate del viaje de Santa Fe hasta acá, ¿qué vamos a decir? Intenté escribir unas líneas, pero creo que me pasó lo mismo que a todas. Cuando uno está acá, quiere compartir su experiencia, que creo que es lo que venimos a hacer, pero además de compartir la experiencia, escuchar. ¿Qué es lo que podemos hacer como mujeres para que más mujeres puedan participar en política? Bueno, como decía Vicky, cada una de nosotras tiene una experiencia y elegir algunos momentos de esos obstáculos que nos encontramos en la política es lo que nos parecía con Vicky que podía funcionar, ¿no? Yo les voy a contar una experiencia personal para que veamos después algo que también dice el libro, que tiene que ver con... Yo quedé embarazada, cuando quedé embarazada estaba trabajando en uno de los tantos lugares que tenemos, que estuve, y por diferencias políticas me voy de ese lugar y estaba sin trabajo, y mi marido también sin trabajo. Pero bueno, 8 meses estaba esperándolo a Francisco y dijimos, bueno, ya algo deparará, nos va a ayudar mi mamá, vamos. Y suena el teléfono. Y yo había trabajado ahí en el Ministerio de Economía y tenía muy buena relación con los que eran funcionarios de ahí. Me dicen, Carolina, ¿vos te querés hacer cargo del Ministerio de Educación, de la administración del Ministerio de Educación? Yo había trabajado en el Ministerio de Economía y había aprendido muchísimo, tengo muchas anécdotas de ahí. Y yo lo primero que dije, yo no tengo la capacidad, yo no puedo, yo no sé. Yo no puedo estar ahí. Sin embargo, yo había estado en el Ministerio de Economía administrando todos los ministerios, no solo el Ministerio de Educación. Tenía la capacidad, pero automáticamente en mi vida creo que tiene que ver con lo que nosotros como mujeres muchas veces sentimos que no tenemos la misma capacidad o que a veces necesitamos demostrar mucho más que los hombres, y por eso quería leerles otro pasaje de este libro que dice: hay un momento en el que todas sentimos que en realidad no sabemos nada, que empiezan a aparecer los primeros síntomas del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es que el que lo sufre piensa que no merece el éxito, una felicitación, un ascenso, un trabajo. En palabras de Charlotte Wheaton, que es una pionera de la política canadiense, dice: sea lo que sea que hagan las mujeres, necesitan hacerlo 2 veces mejor que un hombre para demostrar que son la mitad de buenas. Por suerte eso no es tan difícil. Y así fue, y acepté el cargo, y durante 8 años administré uno de los presupuestos más importantes y más grandes que tiene la provincia de Santa Fe. Tuve la oportunidad de gestionar y de conocer la realidad en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Me costó muchísimo, porque realmente, hoy vos hablabas de ese miedo, eso que te puede llegar a paralizar, porque te paraliza. Todo el mundo me decía que podía y yo creía que no, que yo no tenía la capacidad. Y yo ya tenía un montón de experiencia, a pesar de ser una mujer joven, en lo que tenía que ver con la gestión pública, con la administración pública. Porque no es tan fácil, no es de la noche a la mañana que uno sabe cómo puede y cómo debe funcionar el Estado. Entonces, nosotras como mujeres que hoy vinimos también acá a contar esos obstáculos como ese y como otros tantos que nos encontramos, les voy a contar otra pequeña anécdota para que Vicky después les cuente algo. Yo también tengo muchísimo miedo de hablar en público, así que esté acá es porque me cuesta. Cuando estábamos en campaña, me toca una vez ir a una radio muy conocida de la ciudad de Santa Fe y me toca ir con Martín Lustó y con Maxi Puyaro. Uno especialista en seguridad y el otro especialista en economía. Entonces, el periodista, yo decía, ¿qué hago acá? ¿Qué puedo decir yo? El periodista no sé qué pregunta. Y yo decía, ¿qué dice tal? ¿Qué dice tal? Estaba desesperada por repetir lo que ellos decían.
Yo no podía hablar por mí. Entonces salimos y en el ascensor le digo, ay, qué nervio, yo no voy a ningún medio más con ustedes porque me da vergüenza, porque ustedes saben mucho, porque ustedes, o sea, son mis referentes y yo no puedo, y con mucha angustia. Y los dos que me dijeron, no, vos estuviste bien. Yo sentía que ellos me lo decían como lo del síndrome del impostor, ¿no? Entonces nos subimos al auto y uno de ellos me dice, Carolina, ¿vos dónde estuviste todos estos años? Y 8 años en el Ministerio de Educación. ¿Y qué hiciste? Y no, nosotros gestionamos, tenemos 3.000 escuelas, 3.000 edificios, 4.000 establecimientos educativos, el presupuesto más grande de la provincia, los docentes, los asistentes escolares, la cantidad de alumnos que tenía. Entonces me dice, vos tenés mucho para contar. Vos podés contarle a cada uno de los santafesinos qué es lo que hiciste y qué es lo que vamos a hacer. No tenés que hablar de lo que nosotros hablamos. Fuimos a la otra radio y uno de ellos me dio un consejo y me dijo, si te preguntan qué color es el cielo, vos habla de lo que sabés, que es de lo que hiciste, de tu experiencia. Y entonces me preguntaron de qué color era el cielo, no me acuerdo de la pregunta, y yo la rompí. Obviamente la rompí y toda la entrevista giró en torno a mí y no a ellos dos que estaban ahí. Y por supuesto, para mí fue una gran experiencia porque tenemos realmente una vara con la que nos miramos nosotros mismos, con las que nos miran también muchas veces las otras mujeres. Hoy se hablaba un poco de la mirada del otro y la mirada de la mujer. Y por eso con Vicky decíamos, en todos los lugares necesitamos redes de contención. Nosotros queremos, como militantes políticas, que haya muchísimas mujeres que se involucren en la política y que no tengan que pasar por los mismos obstáculos que pasamos nosotros. Vos recién, Virginia, contabas que, bueno, que descubriste que no era lo que querías, pero si hubieras querido seguir en ese mundo, sos una más de las de esa tubería que se terminó fugando porque no pudiste sostenerte en un lugar en donde sentías que no pertenecías por todo lo que pasaba. Ser mujer en un ámbito que es de hombre, 8 mujeres en el mundo. Dijiste la cantidad de horas y la cantidad de días que te preparaste para que te convoquen acá en la Argentina y que nadie te vio. Yo no puedo hablar con vos, pero creo que la frase completa es que nadie te vio como mujer, que vos tenés la capacidad, tenías la capacidad, ahora elegiste otra cosa, que está buenísimo eso, pero que teniendo la capacidad nos cuesta muchísimo a las mujeres sostenernos en ámbitos que son de hombres y que pasan muchísimos ámbitos, muchos más que los de la política. Te tiro a vos, Vicky. Un centro. No, a ver, nosotros generalmente hablamos de los techos de cristal, eso que está ahí, que no se ve, pero que son las barreras para poder ascender a lugares de liderazgo. Pero muchas veces no hablamos de los pisos pegajosos que tenemos las mujeres. Eso que te lleva a que no puedas salir de tu hogar, que no puedas capacitarte, que no puedas formarte, que no puedas salir a trabajar. En este caso, que nos cueste hacer política. ¿Ustedes saben la cantidad de veces que las reuniones son a las 20 horas? Yo me levanto a las 6, menos 10, a veces 5:30, sin reloj, porque estoy acostumbrada a despertarme a esa hora, y ahí arranca mi día. Una reunión a las 20 horas, cuando nos invitan muchos varones a esas reuniones, para mí es un peso, porque yo anhelo llegar a las 20 horas a mi casa para hacer la tarea con mi hija, para ver qué vamos a comer. No es mi especialización la cocina, pero bueno, ver qué vamos a comer, diseñar el próximo día. Y la verdad que muchas veces, y esto también lo veníamos charlando con Caro, cuando te hacen alguna pregunta, algún periodista, a las mujeres siempre nos preguntan, ¿sos mamá? ¿Quisiste ser mamá? ¿Querés ser mamá? ¿A cuántos hombres vieron que se dedican a la política le pregunten, ¿sos papá? ¿O qué hiciste con los chicos? A un político varón le preguntan, ¿qué hiciste con tus hijos antes de venir acá? Por eso, ¿a alguien se le ocurre alguna pregunta que nos hacen generalmente a las mujeres que hacemos política? Entonces, claramente hay muchas cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que seguir luchando para mejorar. ¿Para qué esto?
para que muchas mujeres más se puedan involucrar en política. Estoy convencida que hay muchas mujeres que están acá que le encantaría hacer política y que tienen mucho para aportar a la política, pero culpa de este piso pegajoso no tienen las herramientas. Y lo que decía Caro, yo puedo estar hoy acá por esas redes de contención que tengo. Mi familia es de hierro, pero es un privilegio. No todos tienen el papá que tengo, mi tía, mi abuela que tiene 85 años y no saben lo que me acompaña y que me ayuda para que yo pueda hacer lo que me gusta. No todos tienen ese privilegio, no todas tenemos ese privilegio. Y lo que nos tenemos que ocupar desde la política es generar las herramientas para que muchas mujeres más puedan dedicarse a lo que les gusta. Así sea la cocina, que se puedan especializar, que puedan salir a prepararse para poder mejorar y ser líder en la cocina, ser chef. Que quieren especializarse, digo, yo estoy, aparte, no les conté, estoy estudiando. Estoy haciendo la licenciatura en gestión de negocios internacionales en la UNR. Complejísimo. Pero voy porque lo quiero hacer, porque me gusta, porque lo deseo. También, con los tiempos como puedo. Tengo otras prioridades, pero lo quiero hacer. ¿Y por qué no lo voy a poder hacer? Entonces, como mujeres también tenemos que interpelarnos y ver qué podemos generar, qué política pública podemos generar para que más mujeres puedan hacer lo que tienen ganas. Sí, tomo tu pregunta y hoy se me había ocurrido una, pero se me ocurrió una mejor, que tenía que estar acá para que me suceda esto. Cuando yo asumí, mi nene tenía menos de 45 días. Bueno, dejé de darle la teta porque dejé de sacarme leche materna porque no le daba porque no había lactario en el Ministerio de Educación y porque me parecía un asco, acá todas las mujeres me entenderán, estar sacándome sin tener un lugar donde limpiarme, un lugar apto para poder dejar. Era una heladera comunitaria, me parecía que como mi hijo iba después a tomar lo que estaba en la heladera. Es decir, y la verdad que lo pensé mucho, porque hablan tanto de la lactancia, se habla tanto de la lactancia materna y de la importancia que dejarlo a mi hijo sin la leche era como la culpa. Ahí empezaba, la culpa a rondarnos. Pero dije, bueno, no, yo lo tengo que hacer. Ojo, a mí me tocó, a diferencia de Vicky, tener una pareja. Mi pareja estaba al cuidado de Francisco y él siempre cuenta en todos los lugares que va que cuando él iba al pediatra, tanto la pediatra como las mujeres que estaban ahí le decían, ¿y la mamá? Y él se sentía muy bien. Entonces yo siempre le digo, mira, yo no te quiero frustrar, pero no te preguntan por qué seas el único hombre. Te preguntan porque es un rol asignado a la mamá. La mamá es la ausente. Y cada vez que vos lo contás, me hace sentir que la ausente en cada vez, en cada consulta que vos ibas a la pediatra era yo. Y yo estaba trabajando, no lo quería hacer, eran los turnos que nos daban en el momento que nos daban. Y entonces eso que dice Vicky de las preguntas que muchas veces nos hacen a cualquier mamá que trabaje, que mucho tiempo, sobre todo traigo esto de las mujeres en ciencia que tienen que pasar muchísimas horas fuera de su casa, en la investigación. Una empleada de comercio pasa más de 8 horas fuera de su casa entre que va y que vuelve, más en las ciudades más grandes por el trayecto que tienen, dónde están sus hijos, ¿no? Como si no habría el varón, el papá o otra persona que sea responsable también del cuidado. Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso y pensábamos en las políticas públicas y la mirada de la mujer. Y les cuento una anécdota que no es mía, que es de una compañera militante que en una localidad muy chica del sur de la provincia de Santa Fe le dicen que asuma como secretaria de Gobierno y de Obras Públicas. Y entonces en la comuna. Y era muy cuestionada porque cómo iba a asumir no como secretaria de Gobierno, sino como secretaria de Obras Públicas. Entonces, en la rosca política asume, ¿sí? Tenía la capacidad, todo asume. El primer plan que presenta, el plan de obras públicas de la comuna, tenía previsto un montón de recursos para construir rampas en todo el pueblo. Un pueblo muy chiquito de la provincia de Santa Fe. Entonces, todos los hombres la empezaron a cuestionar y le dijeron, pero hay una sola persona en todo el pueblo en silla de ruedas.
Y ella los miró a todos y les dijo, hay una sola persona en sillas de ruedas, pero hay un montón de mamás con sus cochecitos, hay un montón de adultos mayores que salen con su carrito a hacer las compras, y la accesibilidad y la inclusión tiene que ver con una mirada diferente. Los hombres no habían visto esa mirada de la mujer que va con un cochecito o el adulto mayor que va con un carrito a hacer las compras, que generalmente es mujer. Esa muchas veces es la perspectiva de género que tiene que estar puesta en las políticas públicas y que nosotros, escuchando todas las personas que fueron hablando acá, también recogemos la importancia de la mujer, de la mirada de la mujer en cada una de las políticas públicas que se hacen. Yo no quiero hablar más de políticas públicas porque yo admiro lo que hace Alejandra acá y no quiero empezar a adularla y que ella me diga, vos no viniste a adularme, pero se lo escribo por Instagram siempre de cada cosa que hace, porque hay cosas que hace Alejandra que no haría ningún hombre. Y a mí me parece que esa mirada es muy importante que esté a la hora de gestionar las políticas públicas. Te dejo a vos que dijimos que íbamos a continuar. Bueno, como les conté que soy de Coronda, la realidad también de las mujeres en las grandes ciudades es muy distinta a las mujeres que vivimos en pequeños pueblos, en el interior del interior. Porque ¿cómo hacemos para, en los lugares donde no hay jardines maternales? ¿Cómo hacen en los pequeños pueblos? Hay un montón de pequeños pueblos en el interior de nuestra provincia que no tienen. Entonces, evidentemente, no tenemos los mismos derechos, las mismas posibilidades. Tenemos que apuntar, y lo que decía Caroy, tenemos que trabajar para mejorar esas políticas públicas. La verdad que nosotros estamos a disposición para eso, para escuchar, para tomar, tengo la agendita y la lapicera para escuchar propuestas, para temas que ustedes crean que tenemos que estudiar, que rever, que cambiar y que nos sirva a todas. Vicky, yo aprovecho para preguntarte porque lo charlamos y hablábamos mucho de esto de la asignación de determinados roles, ¿no? ¿Cómo es? Vos sos una diputada nacional y siempre vemos que a las mujeres las relegan en determinadas áreas que tienen que ver siempre con la educación, la salud, pero como que no tenemos, o no tenemos la capacidad para estar en otras áreas. Yo escuchaba recién el currículum y vos justamente no te caracterizás por estar en las áreas de cuidado, por tu expertise, ¿no? Bueno, nos pasa, por ejemplo, en la Comisión de Comercio. Si bien lo preside una mujer, el resto somos muy pocas mujeres que participamos de esa comisión. En discapacidad es más variado, en economías regionales muchos hombres, en consumos problemáticos y narcotráfico muchos hombres. Bueno, son distintas discusiones que vamos a tener que seguir dando, pero creo que el puntapié inicial ya se dio hace muchos años y que tenemos que seguir el proceso. Yo no me creo especialista en nada, me cuesta, por ahí digo, ay, ¿qué digo, qué no digo? Voy a cometer un error. Quiero trabajar, quiero mejorar, quiero que muchas mujeres más puedan dedicarse a lo que les gusta, que puedan hacer lo que soñaron, lo que desearon, pero lo que lo puedan hacer, o al menos intentarlo. Y estoy comprometida para eso. Sí, yo para ir dándole también un cierre a esto, me quedo con esto que decía que no me animaba a hablar en público. Vieron que antes las mujeres teníamos determinado el lugar que ocupamos y justamente nos enseñaron un poco a callar, a respetar al otro, a quién hablaba en la mesa. Y creo que esa es parte de un poco de la educación que fuimos recibiendo y que nos enseñaron a que nosotros no estábamos en un atril hablando y dando grandes discursos y a su vez a que si lo damos nos juzgan muchísimo acerca de cómo hablamos, cómo habla esa mujer, si habla mucho, tiene un determinado atributo peyorativo de qué es. Si sabe o si tiene expertise, se le busca hacer preguntas para ver si tiene puntos débiles. Y esto es científico, no es que lo vengo a decir yo, no solo porque lo he vivido,
Pero en definitiva no nos habilitaron o no nos enseñaron a hablar. Y me parece que vuelvo a este encuentro en donde nosotras somos las protagonistas y que es muy importante, que ojalá la próxima vez también haya muchísimos más hombres. Pero quiero leerles algo que nos identifica mucho a quienes hacemos política, que entre otras cosas nos miran cómo nos vestimos, si estamos pintadas, si arreglaste. El hombre está siempre con la misma remera y nadie le dice nada. Nadie dice que es un sucio si está con la misma remera. Les digo una. Pero nosotras sí. Entonces va otra anécdota de campaña. Yo en la campaña pesaba 47 kilos más, no, 47 kilos más que los que tengo ahora. Es decir, estaba muy gorda. Entonces en la campaña se usan mucho las banquetas, ni hablar de los sillones como ahora, pero se usan las banquetas. Y en una presentación yo decía, por favor que no haya banquetas, porque yo en la banqueta no me podía sentar con las piernas cerradas porque físicamente no lo podía hacer. Entonces quedaba así. Entonces el pantalón era así. Esta era la postura. Ay, estoy saliendo en la televisión. Bueno, esta era la postura, pero lo hice en ese momento, así que esta era la postura, ¿no? Para mí era muy incómodo, ¿no? La exhibición pública, con la ropa, con qué ropa ponerme, qué ropa conseguir. Entonces nos pasa que las mujeres nos miran cómo nos vestimos, más quienes están en la esfera pública o están detrás de alguna cámara o son vistas por los demás. Entonces tenemos que estar bien arregladas. Yo no me pinto normalmente, salvo circunstancias excepcionales. Y me quedé con este párrafo que es lindo. Dice, contra las mujeres con voz siempre se utilizan los mismos arquetipos. Putas, que dije que no lo iba a decir, brujas, locas, tontas, ambiciosas en sentido peyorativo. Las mujeres que buscan tener un lugar en la esfera pública van a tener que mover su cintura con muchísimo cuidado para que nada de lo que hagan sea catalogado dentro de esos arquetipos. La sedienta de poder, la que es una tarada, la que es la puta del pueblo, la mala, la histérica. A toda mujer que haya tenido notoriedad pública alguna vez se la juzgó con estos arquetipos. La carga mental de ser mujeres en política rompiendo lo tradicional que es esperado de nosotras, que es estar al servicio de, para ser pública desde el aspecto de concentrar el poder y redistribuirlo, tiene un costo muy alto. Si a nuestro sacrificio para llegar a una posición con todas las barreras que tenemos en el mercado de trabajo, le sumamos lo misógeno que es el ámbito político partidario, más la carga mental de las tareas domésticas y diarias, la lupa revisora que nos mira muy fino sobre todo lo que decimos y lo que hacemos, haber sido y ser hoy una mujer con roles públicos es una verdadera proeza. Yo quiero dejar un mensaje que tiene que ver con una militante radical que hoy ya no está, que es Florentina Gómez Miranda, que algunas la conocerán y otras no, porque nosotros también invisibilizamos a las mujeres que hacen política, entonces tenemos pocas referentes de las que nos agarramos. Los hombres siempre tienen algún referente, es decir, nos acordamos enseguida, y las mujeres que hacemos política tenemos que anotarnos, anotémonos las referentes porque hay que empezar a mostrar que hay y habrá muchas mujeres que lideran. Decía que si una mujer entra en la política, la que cambia es la política, y si muchas mujeres entran en la política, la que cambia es la política. Yo estoy segura que a nosotros, como dice este libro, este libro dice que nos maleducaron, porque nos enseñaron a ser cariñosos, empáticos, a pensar en el cuidado del otro. Yo creo que no nos maleducaron. Creo que nos falta educación para ser verdaderas líderes, sí, seguro. Pero lo que va a cambiar para que, cuando muchas mujeres entremos, es la política, porque nosotros le vamos a agregar esos atributos en los que nosotros nos vemos. Somos mujeres que pensamos en el otro, que pensamos en el cuidado de nuestros hijos, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos mayores. Somos empáticos con el otro, entonces nosotros queremos un cambio en la política. Y para Vicky, para mí, y estoy segura que para todas las militantes de la política,
cuando seamos muchas, va a cambiar la política porque va a estar esa mirada y va a estar ese aprendizaje que nosotros traemos para que muchas mujeres lleguen a la política. Yo agradecer de nuevo y ojalá cada uno de ustedes, que estoy segura todos en definitiva son militantes, digo, activistas en algunos casos, militantes, profesionales, se sumen a transformar porque lo que necesitamos como sociedad es la mirada de todas nosotras, estar presente, estar en las discusiones y realmente cambiar esta sociedad con esos buenos atributos que tiene que ver con la empatía, con el cuidado del otro, con mejorarle la vida y la calidad a todos y a todas. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicas, creo que está abierto para que el público haga algunas preguntas si alguien está interesado, pero yo también estoy interesada, así que me voy a poner en primer lugar para preguntar. Voy a usar mi privilegio de estar acá arriba. No, yo les quiero preguntar, ya que las dos se definieron como mamás y creo que lo ven como un rol muy importante, que desde la política, ¿qué es lo que, si bien hay muchas cosas para transformar, qué es lo más importante que ustedes quisieran transformar para dejarles una sociedad mejor a sus hijos, a sus nietos y a las generaciones futuras? Creo que tenemos que rever la educación. Tenemos que rever la educación. Bueno, me estoy metiendo en un tema que no me corresponde, que podría hablar ella que tiene experiencia en educación, pero como mamá. Sí, sí. Tenemos que rever la situación ya hace varios años del sistema educativo, no solamente en nuestra provincia, sino en el país. Es una materia pendiente y que necesita que con seriedad nos sentemos a discutir. No tirar, me dicen ya, sí, claro que sí, ya. Y ahora, que este año va a ser un año electoral, vamos a escuchar muchos eslogans. Yo creo que tenemos que pensar quién tiene una propuesta concreta y nos va a decir el qué, pero ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Cuál es el plan de gobierno en educación, en seguridad, en justicia, en producción, en cultura, en todas las áreas? Pero a mí mi preocupación es la educación. Yo comparto 100% con Vicky y le sumo algo que decía hoy Liliana acerca de los niños y niñas que queremos, los niños, niñas y adolescentes que queremos y que preparamos como sociedad y como familia y que acompañamos. Y me parece que es que pensemos la educación, pero que nos pensemos como sociedad también, porque es tan profunda la crisis educativa, es tan profundo lo que está pasando. Yo le puedo agregar un número solo a Vicky. En la provincia de Santa Fe, el año pasado, las pruebas a aprender dijeron que 7 de cada 10 chicos de los sectores vulnerables de la provincia de Santa Fe no saben leer y escribir. Es decir, que no comprenden texto. Lo digo en 7 de cada 10 porque suena fuerte y esa es la gravedad. Entonces, si no complementamos a su vez lo que dice Liliana del rol de la familia, y no es tirar a los chicos en una institución, entonces lo vimos mucho de la pandemia, qué rol teníamos los papás, yo lo digo como mamá, es decir, de cuestionar todo lo que hacía el sistema como si el sistema hubiera estado preparado efectivamente para estar detrás de una computadora impartiendo clases o dando clases en un Zoom donde no le veía la carita a los chicos. No sé si se dieron cuenta de eso, pero en un Zoom, 30 chicos, el que levanta la mano, la profe no lo veía. Entonces yo sentía, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, la seño no lo deja hablar a mi hijo, la seño no lo ve. Porque el nene no tenía que levantar la mano como estaba acostumbrado en la escuela, sino que tenía que apretar una manito que todavía no estaban acostumbrados. Entonces, atravesamos una crisis que es la pandemia, en donde nos mostró la peor cara de la crisis educativa que tiene que ver muchas veces con estos resultados, y en donde hay que poner los mayores esfuerzos, pero no solo al sistema, porque si no hablamos del otro. El sistema es los docentes, los asistentes escolares, los directivos, pero los padres no. No, los padres también, porque, digo,
no me extiendo con esto, pero circula un video tipo meme en donde un docente cuenta lo que le pasó cuando le dijo al chico que repita, no ahora porque hay medidas en donde los chicos no se repiten. Entonces, en donde la familia va a cuestionar al docente por qué repite su hijo, como que le va a arruinar el futuro porque repite a su hijo. La pregunta es, si no recibe una educación de calidad, ¿qué herramientas va a tener para el futuro? Para mí la educación es la única herramienta que tenemos como sociedad para que cada uno desarrolle su proyecto de vida, no el que eligen nuestros padres. Ya digo, lo que habló Virginia nos tiene que quedar ahí en la cabeza. Cada uno va a ir construyendo su proyecto de vida y la educación lo que nos tiene que dar es esas pequeñas herramientas para ir construyéndola. Pero si no se las damos, y si un niño no puede comprender texto, difícilmente puede aprender cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, nada, va por ahí. Creo que la política pública debe poner la política en general debe arribar a un gran consenso acerca de qué chicos, qué le queremos dejar a los chicos en el futuro, para qué los preparamos para trabajos que no existen. Para eso tenemos que discutir. Entonces, hay que poner mucha cabeza y todos estar pensando, no cómo ocultar una estadística, sino cómo pensar en un proyecto que a los chicos les dé las herramientas para esos proyectos de vida. Bueno, de mi parte, chicas, excelente, muchas gracias, les agradezco por estar acá presentes, por haber expuesto su historia, que también nos inspira. Allá hay una pregunta. Ay, perdón. Sí, sí. Pero vi la mano levantada como los chicos. Ahí está. Mira, con respecto a la educación, yo fui docente mucho tiempo, viene en decadencia de hace mucho tiempo y se tiene que involucrar no solamente el docente, los padres, la sociedad, la política, todo. Y no se involucran todos de la misma forma. Y vamos en decadencia. Un poco lo mató la tecnología. Yo no estoy en desacuerdo con la tecnología, pero es una herramienta más didáctica que se puede utilizar, no el 100% la tecnología. Con respecto al problema de la falta de dejar a los chicos donde trabajan, ¿no se puede trabajar con los gremios que le cobran una cuota al afiliado? Le cobran, muchos gremios le están cobrando a la parte patronal y no sé qué le brindan. No se puede trabajar, sacarlos de la política, porque están mucho relacionados con la política, de acuerdo a si el viento va para allá, van para allá, si les toca eso, van para allá, pero no se puede sentar seriamente a trabajar con los gremios con respecto a las guarderías para los chicos de las madres que trabajan. A mí me parece que eso hay que tratarlo, empezarlo a trabajar desde ahora, sea el signo político, yo no me meto en política, pero hay que empezar a tratarlo y a verlo, porque es decir, los gremios te cobran y después no te brindan nada. Nosotros, le cuento una experiencia que nosotros tuvimos en Coronda. Ustedes sabrán que Coronda es la capital nacional de la frutilla. Ahí la producción principal es la de frutilla y el problema que teníamos era la deserción escolar de los hermanos o hermanas mayores porque se quedaban a cuidar a los hermanitos porque la mamá y el papá tenían que ir a trabajar a la quinta. Y en la gestión de Antonio Bonfato y luego en la de Miguel Lifchi, lo que se crearon fueron estos centros de cuidado infantil donde se brindaba durante la cosecha ese espacio de contención y de acompañamiento para las familias para que los hermanitos mayores puedan ir a la escuela. Y así se ha replicado con distintas economías regionales en la provincia. En la provincia, esto desde el gobierno provincial de la gestión anterior. Pero la verdad que es un lindo debate que se puede empezar a dar, me parece bien. A mí me parece fundamental, porque están cobrando y después no le brindan nada al afiliado. Bueno, que le brindan ese beneficio, que pueda salir la mamá o los hermanos más grandes a trabajar y tengan donde dejar las criaturas, que los cuiden. Sí, usted lo dice, es una política pública que tiene que implementarse o tratar de implementarse de distintas formas. Hay distintas experiencias en distintos municipios. La provincia tiene que involucrarse y tener un rol también. Pensar en esto de que
la educación hoy, salita de 4 y salita de 5 es lo obligatorio, lo que garantiza el Estado provincial, pero hoy las mamás o los papás que salen de su casa lo hacen desde antes. Entonces, quienes no tienen la oportunidad de tener algo público, accesible, que es para ellos lo único, bueno, se les dificulta salir a trabajar o se les dificulta seguir progresando y seguir capacitándose en algún otro momento. Digo, es una gran política, como también otras que seguramente, bueno, Vicky, vos sabrás, ahí en el Congreso hay varios proyectos que tienen que ver con políticas de cuidado de adultos mayores. Digo, las mujeres normalmente o mayoritariamente somos quienes estamos a cargo también de nuestros padres, de mamá o papá. Entonces, cuando el Estado no piensa políticas públicas, digo, no solo para los niños, sino también para los adultos mayores, nos tiene, digo, acorraladas a las mujeres y es uno de los déficits que tenemos, porque, bueno, a mí me pasó en la pandemia de que yo tenía que estar entre mi función que tenía, entre mis hijos y mi mamá, que era, y les cuento que mi mamá vivía, porque falleció, debajo de la casa de mi hermano, pero mi mamá me llamaba a mí para que le haga las compras. Entonces, son tareas que también están asignadas a las mujeres, no solo el cuidado de nuestros niños, sino de nuestros padres. Y no porque uno no lo haga con amor, yo se las llevaba las cosas, pero siempre le decía, mi hermano vive ahí arriba, mami. ¿Sí? Vivía arriba de su casa. Entonces, las políticas públicas, como usted dice, que tienen que ver de lugares para el cuidado de los chicos, le sumo, lugares también para los adultos mayores, ¿no? Que también aportaron su experiencia, estuvieron trabajando y estuvieron aportando. Entonces, decir que yo supongo que se tiene que empezar a trabajar desde la parte política, porque no hace mucho que incorporaron que en las listas tiene que haber un cupo de mujeres. Eso se está logrando de a poco, es decir, bueno, a ver, faltan tantas mujeres, ponemos estas 3. Ni le preguntan a veces, pero eso desde los gremios hay que empezar a tratarlo. Aparte que de decir, no puede ser que haya gremialistas que hace 30, 40 años que están en la función y no se los puede cambiar. Hay que elegir y reformar eso. Bien, hay que gracias. democratizar. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, chicas. Bien. Que no sea muy difícil. No. Pienso que No para veo vos nada. no, ya que es sobre lo que vos dijiste al principio, que para poder ocupar determinado lugar en el mundo, la mujer lo tiene que hacer el doble mejor que el hombre para que la crean que es la mitad de capaz. Ustedes, dentro de sus ámbitos, que tienen asesores, que tienen empleados, que pueden elegirlos, más allá del cupo obligatorio por ley, ¿qué es lo que toman en cuenta? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que tienen a ustedes a su cargo asesorándolos? ¿Cómo es la capacidad? ¿Cómo los eligen? Yo tengo un solo hombre en el equipo. No es, está Colo acá presente. Tengo una abogada, una contadora y un licenciado en Ciencias Políticas, que es el hombre que está en el equipo. Bueno, obviamente traté de elegir de acuerdo a los temas que quería desenvolverme mejor, por eso una abogada, una contadora, un licenciado en Ciencias Políticas y bueno, y Colo que me acompaña con todo lo administrativo, temas redes sociales, porque también siempre tenemos que estar mostrando lo que hacemos, porque si no parece que no hacemos nada. A mí me falta hasta cupo. Creo que tienen el cupo los hombres en mi equipo. Mira, yo no tengo asesores porque soy asesora. Así que yo sí te puedo decir lo que me tocó con los equipos que formé. Yo creo que es muy importante, o sea, cuando uno está en un lugar público, en la esfera pública, tenemos que elegir a los mejores y a las mejores, por supuesto. A las mujeres, ¿sí? No tenemos que mirarlas con esa vara
de que tienen que demostrar. Yo desde acá les hablo a las mujeres que no necesitan demostrar que son el doble de mejores que los hombres. Lo son. Hablo desde mi experiencia personal de cómo me veía yo, que yo no era capaz cuando sí lo era. Y que tiene que ver con esas varas con las que nos miden a las mujeres. No necesariamente es lo que uno cree cuando conforma equipos, pero sí te diría que hay que generar redes para acompañar a las mujeres que hacen política, porque a las mujeres que hacen política no nos acompañan los hombres con la misma enseñanza, por ejemplo, que se dan entre pares hombres. Entonces, es muy importante, es como que la mujer se hace el camino sola. Bueno, ¿llegaste? Bien, ahora aprende. En cambio, los hombres en eso generan, ¿no?, solidaridades entre hombres. Si vos me preguntás a mí, yo tendría que armar un equipo, elijo a los mejores hombres y mujeres, sin distinción, por sus capacidades. Pero a las mujeres no les voy a exigir el doble que los hombres, porque eso es lo que yo veo que nos está pasando y que me parece que esos son los obstáculos con los que hay que romper. Y a toda mujer que llegue a acompañarla, porque creo muy fuerte que cuantos más seamos, mejores